Radio 1010, con el mate y las noticias. Así opina el doctor Enrique Viana. 8 de la mañana y 3 minutos, por supuesto, compartir con el mate y las noticias. Llegan las 8 de la mañana y siempre es un gusto de dar la bienvenida a nuestro columnista destacado, doctor Enrique Viana. ¿Cómo anda, Viana? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, hoy el tema, no sé si venías siguiendo el programa Sí. desde temprano, creo que es un tema que te compete. Sí, correcto. En cuanto al tema justicia. Muy de cerca. Muy de cerca. Sí, correcto. Diría que además es un tema que hace pocas horas ha tenido un nuevo capítulo que haremos un poco de referencia, ¿no? Lamentablemente el Poder Judicial desde el año pasado hasta el presente ha sido menos lo que ha trabajado de lo que no ha trabajado. Y cuando digo trabajado me refiero, para que la gente lo entienda bien, es que se ha mantenido entre ferias extraordinarias y entre días inhábiles que ahora continúan hasta el 30 de junio, y luego empieza una nueva feria, la feria habitual, la feria menor, que va hasta el 15 de julio. Bueno, todo eso ha provocado una parálisis casi total del sistema, con algunos remiendos, con algunas pretensiones de que, bueno, pero usted puede presentar escritos, y los jueces pueden, si quieren, resolver, pero los plazos no corren, las demandas que se presentan no empieza a correr el plazo, por ejemplo, para contestarlas. Se ha atrasado todo lo que son las audiencias, más allá de que se proponen hacer audiencias por Zoom, cosa que no todos los abogados ni todas las partes están en condiciones de hacerla, que no cumplen además con lo que establece la ley, que es, si fuimos a un proceso por audiencias, un proceso oral o mal llamado oral, pero por audiencias, es un proceso para que el juez mire a los ojos a las partes y las partes miren a los ojos al juez. Lo cual es muy importante también, porque desmitifica un poco la imagen que uno puede tener de aquel juez erudito con la toga y que va a resolver magnánimamente quién de las dos partes tiene razón. Lamentablemente eso no es así. Cuando uno ve quién es el juez o la juez que tiene que resolver su caso, se da cuenta que es una persona común y corriente, con algunos conocimientos sí, específicos, pero que deja mucho que desear a la hora de decidir sobre la justicia del caso concreto, ¿no? Y siempre tenemos que entender que la justicia es un ideal, es algo que se pretende alcanzar en cada una de las causas judiciales, pero lo que uno puede aspirar es que el juez aplique el derecho y lo más acertadamente posible. Si se alcanza o no la justicia, bueno, eso será un albur. Lamentablemente hoy los jueces no aplican el derecho. Y yo concuerdo con el último de los oyentes que se comunicaba con la audición. Hace mucho que en el Uruguay no tenemos un poder judicial. Tenemos sí, y puedo hablar por conocimiento, quizás estoy siendo injusto, no más de 5 jueces que uno puede decir, bueno, cumplen con su deber, que es justamente aplicar el derecho. Estudian, se preparan, cuando tienen que resolver las causas las hacen con independencia, con imparcialidad, con valentía, y resalto esto último, con valentía. Lamentablemente tenemos hoy un judicial, para no llamarlo poder justamente, un judicial muy cobarde, muy cobarde. No es casualidad que así sea. Cuando yo era alumno de la Facultad de Derecho, tenía un muy buen profesor, fallecido ya hace unos años, el doctor Maraboto, el profesor de técnica forense, y él ya hablaba de que había, con el advenimiento en aquel momento, yo hice la facultad entre el año 80 y 85, y el advenimiento del nuevo Código General del Proceso Civil en el año 89, él ya hablaba de que había que crear un juez tipo, un juez que respondiera a un tipo de determinadas características. Y ahí se creó la escuela judicial muy contemporáneamente en esa época, hoy llamada pomposamente Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, CEJU,
y se matrizó un juez, es decir, se creó una matriz de juez. Una matriz de juez cuya mayor carencia es que no se quieren jueces valientes, se quieren jueces sumisos, se quieren jueces que sigan determinados lineamientos, se quieren jueces que no enfrenten al poder, ya sea que el poder se llame el Estado, el gobierno, la intendencia del caso, ya sea que el poder se llame una empresa privada muy poderosa, ya sea que el poder se llame lo que uno llama habitualmente como la mafia blanca, cuando son las responsabilidades por mala praxis médica, ya sea que el poder esté en las aseguradoras, en aquellos mecanismos de seguros, y entonces las decisiones judiciales que se obtienen en el ámbito civil o en el ámbito penal siempre están condicionadas porque ese juez va a estar mirando de reojo al poder de turno, y en la balanza, esa balanza ya al inicio del proceso se encuentra desequilibrada y pesan mucho más las razones del poder que las razones del ciudadano o del habitante de la República común. Doctor, sí. Perdone que lo interrumpa. No, por favor. Hoy hablábamos con Freddy de situaciones de alguna u otra manera personales o particulares nuestras, sobre justamente la lentitud que se dio, hoy lo hablaba usted referente a lo que es la pandemia y lo que sucedió también a nivel de juzgados, sí. Pero ¿es posible, doctor, que un proceso quizás simple, quizá no, usted es el que realmente sabe de esto, para una petición por prestación alimenticia de un padre hacia sus hijos, esté parado durante más de un año a raíz de esta situación y que no haya una resolución ni siquiera primaria, ¿no? O sea, estamos hablando que ni siquiera pueda salir una resolución provisoria, sí. La provisoria y no la definitiva, y que en caso de que la madre no tenga posibilidades de tener ingresos o se rebusque de la manera que pueda, ¿no? Como corresponde y como cualquier mujer puede hacerlo sin necesidad de depender de la economía del padre de sus hijos. Pero, ¿qué pasa en estos casos? O sea, ¿la justicia tiene en cuenta esta situación? Bueno, estamos hablando de menores. No, correcto, entiendo perfecto. Sí, lo primero que uno tiene que decir es debería. Debería tenerse en consideración todo esto que está pasando. Por ejemplo, habitualmente lo que se prevé como decisiones provisorias en materia sobre todo de familia, justamente tienden a atacar todos esos problemas, sea que la provisoria sea una pensión alimenticia, sea las visitas o algún otro elemento similar. Pero eso, como otras circunstancias, por ejemplo, una declaración de incapacidad que puede suponer que una persona pase a estar bajo la curatela o la tutela de otra persona, y mientras no se decide una decisión provisoria al respecto, esa persona está indefensa frente a malhechores que quieran abusar de su condición de incapacidad y quedarse con todo su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de situaciones de esas características que no están siendo tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque los jueces siguen pensando con una cabeza de una suerte de normalidad que hoy no se da. Y frente a la parálisis no perciben algo muy sencillo como el que tú mencionas, Romina, de que tienen que haber decisiones rápidas, decisiones que no pueden tardar más tiempo, en tanto y en cuanto sabemos que la decisión definitiva sí va a durar muchísimo más. Y eso no está ocurriendo. Enrique, tengo una pregunta de un oyente para cursarte. Todas las que quieras, sí. No hay problema. Te pregunto para el doctor Viana, ¿por qué sentí que lo procesaron por peculado y que cumpliera en la casa y un policía por utilizar una bicicleta que había en la comisaría del Pinar? Lo procesaron por peculado con prisión, cumpliendo con cárcel, dice, pero porno fue igual para los dos, Osvaldo de Colón. Sí, correcto. Nosotros hoy teníamos intención de venir a hablar de un tema que está muy, si se quiere, vinculado a ese conjunto de ideas, que es todo lo que refiere a la regasificadora, que esta semana ha sido todo, ha reflotado todo lo que alguna vez yo jocosamente le puse el nombre de la rejodificadora,
con el juego de palabras en el sentido de que hay asuntos que son joda, más joda, ¿no? Con el perdón de la palabra, pero lo cierto es que hoy sigue siendo la regasificadora un problema de curros constantes de distintos sujetos. Pero dejemos ese tema para próximas audiciones y contestemos un poco la pregunta esta que me interesa del oyente. Está vinculado, todo tiene su vinculación. Hemos llegado a un punto en el cual, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, con la imposición del nuevo Código del Proceso Penal, más la imposición de la Fiscalía General, se obtuvo aquello que yo llamé la varita mágica. Hubo algún día un funcionario público, un político corrupto, corrompido, que se reunió con un empresario privado, que era el que le untaba la mano, un empresario privado corruptor, porque en estos temas de la corrupción siempre funciona aquello de que nos decía un profesor de la facultad, es como el tango, ¿no? En la corrupción se baila de a dos. Bueno, está el corruptor, el empresario corruptor y el funcionario público o el político corrupto. Está quien paga la coima y quien recibe la coima, para que el oyente lo entienda bien. Entonces, cuando eso ocurrió, hubo preocupaciones en algún momento. Ay, bueno, y algún juez loco no nos irá a procesar. Buscame una varita mágica para que ese juez loco entre comillas, ¿no? Me vaya a procesar, no vaya a ser que me vaya a procesar, por más que tengo poder, quiero la varita mágica que me asegure la impunidad. Bueno, esa varita mágica fue la imposición del nuevo Código del Proceso Penal y de la Fiscalía General. No lo vamos a detallar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo cierto es que cuando todo el espectro político puso en marcha eso, cuando todo el espectro político hace poquito, con la LUC, que tanto se está discutiendo, tuvo la posibilidad de al menos desarmar ese mecanismo de impunidad de la corrupción, no lo hizo. No lo hizo. Ni el espectro político de antes de las últimas elecciones, ni el espectro político con posterioridad a las últimas elecciones. Nadie quiso desarmar el mecanismo de impunidad. Nadie quiso romper la varita mágica esa que provoca la impunidad de la corrupción. Entonces, por eso pasan las cosas que el oyente pregunta sabiamente. Por eso el individuo sin poder va preso, haya cometido o no haya cometido delito, porque todavía estamos ante una situación muy reiterada de individuos que inocentes están presos. Tengo unos cuantos como defendidos míos. Pero el que nunca va preso es el político. El político corrupto, el funcionario público de alta jerarquía corrupto, el empresario corruptor no van presos nunca más en el Uruguay. A partir de que la política, todo el establishment político del Uruguay decidió que había que protegerlos y darles un mecanismo por el cual nunca más vayan a ir presos. Por eso Sendik, para poner un ejemplo, pero no es el único, ¿no? Por eso Sendik no ha ido preso ningún día, ni ningún otro individuo en iguales condiciones va a ir preso, ni siquiera por este tema de la regasificadora, donde tendrían que ir presos muchos del pasado y muchos de la actualidad. Enrique Viana, como siempre, bueno, un gusto de tenerte como todos los sábados. A las órdenes, un placer. Te mandamos un abrazo y gracias por todo el aporte. Un abrazo a ustedes, gracias.